de lo que es la materia de televisión digital. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, ya a más detalle, lo vimos en la clase anterior, pero vamos a ver el espectro electromagnético específicamente, debido a la importancia que tiene para la televisión digital desde sus orígenes. La televisión digital ha viajado por el medio electromagnético, entonces es bueno que también ustedes como futuros ingenieros tengan conocimiento de muchos aspectos que el espectro electromagnético produce y que a veces solamente lo conocemos cuando hay algún estudio específico. Entonces les comparto la pantalla para que comencemos a ver nuevamente. Y podemos decir que el universo tal como lo conocemos contiene energía y materia. Pero vemos que estos dos componentes están relacionados a través de la famosa ecuación de Albert Einstein. Todo el mundo en algún momento la debe visto o analizado, que es la E igual a m por c al cuadrado, donde E representa la energía, m la masa de la materia y c la velocidad de la luz, que es donde es, digamos, el medio físico, el medio donde se transportan las ondas. Entonces vamos a ver ondas electromagnéticas, la contaminación electromagnética y la radiación electromagnética. Es un poco de información que yo les doy a título de, para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que produce la onda o qué es lo que produce la radiación electromagnética. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? El concepto de onda tiene varios significados. Puede tratarse de una ondulación que se extiende en un líquido o de otras maneras de propagación. Puede ser, no solamente puede ser un cable, también medio de propagación. Electromagnético, por su parte, es el adjetivo que refiere a los sucesos que vinculan campos magnéticos y eléctricos. Se conoce como una onda electromagnética, por lo tanto, a la difusión de la radiación de este tipo por medio del aire. Estas ondas no requieren de un soporte material para su expansión, lo que implica que pueden desplazarse en el vacío. Estos son otros de los datos más importantes que merece la pena conocer acerca de lo que es una onda electromagnética. Primeramente podemos señalar que se propaga en el vacío a una velocidad constante y no infinita. En concreto, se considera que a unos 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. También se genera a partir de las oscilaciones que generan al moverse a la vez tanto partículas magnéticas como eléctricas. O sea, cuando hay la interacción de partículas eléctricas y magnéticas, se produce el efecto del movimiento electromagnético. Esta información yo les doy porque muchos, como televisión digital, todavía no tiene prerequisitos. Pero lo normal sería en la nueva currícula que va a salir, ya para alguna carrera tiene que ser teoría de campo o para otra carrera tiene que ser física 3, para que puedan tener estos conocimientos. Por eso es que en este semestre estoy introduciendo esta información adicional para que el alumno no tenga conocimiento de lo que es el espectro electromagnético, ¿no? También el espectro electromagnético no tiene barreras y es muy importante porque es una forma de la que la energía se transporta a través del aire. Es decir, sin necesidad de tener que contar con cables ni ningún dispositivo físico similar. La longitud de onda es la distancia entre dos picos de onda, o también puede ser los valles de la onda, ¿no? La frecuencia viene a ser el número de veces que se repite la onda por lo que es la unidad de tiempo. Amplitud, que es la mayor perturbación de la onda en sí. La velocidad de propagación y el periodo, que viene a ser la inversa de la frecuencia. Como les mostré anteriormente, un gráfico que viene desde las frecuencias bajas, radiofrecuencia, hasta las frecuencias altas, que son los rayos gamma. Vamos a analizar estos siete rangos de frecuencia del espectro electromagnético, que también ahora se los explico a detalle, porque muchas veces en el examen pregunta ¿qué es la luz visible?
y el alumno no sabe responder qué es la luz visible, qué es lo que el ojo percibe, digamos, ¿no? Entonces, la existencia de la onda electromagnética fue comprobada por los físicos del siglo XIX al analizar diversas cuestiones vinculadas a la electricidad. Las ondas de luz, de hecho, forman parte del grupo de las ondas electromagnéticas. La radiación electromagnética combina campos magnéticos y eléctricos que oscilan, lo que permite que las ondas electromagnéticas se difundan por el espacio mientras llevan energía desde un sitio a otro. Los rayos X, la luz que podemos ver con nuestros ojos, los rayos gamma, son algunas de las manifestaciones de esta radiación de tipo electromagnética. La distribución de la energía de cada una de estas ondas conforman el espectro electromagnético. Cada objeto, por su parte, tiene su propio espectro electromagnético, formado por la radiación que se encarga de emitir y por aquella que logra absorber. Los científicos, a través de este espectro, pueden reconocer de qué sustancia se trata. O sea, ¿qué significa esto? Que cada objeto que podemos ver es debido a lo que el espectro electromagnético o es absorbido o es reflejado por ese objeto. Los científicos a través de, o sea, entonces, por eso es que se puede, utilizando el uso de ondas electromagnéticas, se puede determinar de qué sustancia se trata. La amplitud del espectro electromagnético se toma desde la radiación con longitud más pequeña que emite una onda hasta la longitud de onda más amplia. Un rayo X, por ejemplo, emite una onda de pequeña longitud, mientras que la radiofonía propaga ondas muy amplias, muy largas. El espectro electromagnético abarca todos los rangos posibles de frecuencia electromagnética. Las ondas electromagnéticas están formadas por fotones que viajan por el espacio hasta que interaccionan con la materia. O sea, cuando estas ondas chocan con una materia, es que le dan la forma. Y dependiendo del calor que le dan, también se ven los colores. En este momento, algunas ondas son absorbidas y otras son reflejadas. Y aunque las ondas electromagnéticas se clasifican en 7 formas distintas, lo que se ha podido estudiar, ¿no?, a partir del siglo XIX, se han llegado a diferenciar 7 formas distintas. En realidad son todas manifestaciones del mismo fenómeno. El tipo de onda electromagnética emitida por un objeto depende de la temperatura del mismo. Entonces aquí les muestro los 7 rangos, ¿no? Comenzamos por la más baja, las ondas de radio, después vienen las microondas, después viene la infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, ¿no? En toda su expresión. Y lo que el ojo humano puede percibir está en este ranguito. O sea, fíjense, del espectro electromagnético hasta ahora estudiado. Obviamente existe más, pero lo que se utiliza, lo que se puede estudiar, estos rayos desde los X hasta los gamma, se utilizan también en la electromedicina. Lo que el ojo humano no puede ver es este pedacito de acá, ¿no? Este rango de 7 colores. Vamos a analizar cada uno de estos rangos. Las ondas de radio. Las ondas de radio son las ondas de menor frecuencia del espectro electromagnético. Las ondas de radio pueden usarse para llevar estas señales a receptores que las traducen en información útil. Muchos objetos, tanto naturales como artificiales, emiten ondas de radio. Cualquier cosa que emita calor emite radiación en todo el espectro, pero en distintas cantidades. Las estrellas, planetas y otros cuerpos cósmicos emiten ondas de radio. Las estaciones de radio y televisión y las compañías de telefonía celular producen ondas de radio que llevan señales que son recibidas por las antenas de su televisor, de su radio o de su teléfono celular. Microondas. Las microondas son las ondas de segunda menor frecuencia en el espectro electromagnético, mientras que las ondas de radio pueden tener hasta 1 milla, o sea, hasta 1.6 kilómetros de longitud. Las microondas miden desde unos pocos centímetros hasta un pie, la unidad americana, pero en el sistema internacional de medidas son 30 centímetros, debido a su frecuencia más alta. Las microondas pueden llevar información a través de obstáculos que interfieren con las ondas de radio. O sea, las ondas de radio, cuando las nubes están muy cargadas, interfieren. El humo, la lluvia también interfiere en las ondas de radio, pero las microondas las pasa sin ningún problema. Las microondas se usan para los radares
los teléfonos de línea y la transmisión de datos de computadora. Las microondas remanentes, o sea, del Big Bang, el Big Bang cuando se creó el universo, todavía siguen irradiando en todas las direcciones a través del universo. Pero el ejemplo más clásico y más que casi en todos los hogares, en todas las casas existe, es el hornito de microondas, que sí es lo mismo, el mismo efecto, el horno funciona con ese rango de frecuencia. Ondas infrarrojas. Las ondas infrarrojas están en la mitad inferior del rango de frecuencia del espectro electromagnético, entre las microondas y la luz visible. El tamaño de las ondas infrarrojas va desde unos pocos milímetros hasta longitudes microscópicas. Los rayos infrarrojos de mayor frecuencia producen calor e incluyen a la radiación emitida por el fuego, el sol y otros objetos que producen calor. Los rayos infrarrojos de frecuencia más corta no producen mucho calor y se usan en controles remotos y tecnologías de imagen. ¿Quién no tiene un control remoto? ¿Quién no ha usado? Que todos los días usamos. El control remoto funciona con ondas infrarrojas. La luz visible. Las ondas de luz visibles son radiación que se pueden ver con el ojo desnudo, sin ningún dispositivo que pueda aumentar o disminuir la capacidad que tiene el ojo humano para distinguirla. Las distintas frecuencias de luz visibles son percibidas por las personas como los colores del arco iris. Las frecuencias van desde las más pequeñas, percibidas como rojo, hasta las más altas, que se detectan como tonos violeta. La fuente de luz más notable es, por supuesto, el sol. Los objetos se ven de distintos colores en función de la longitud de onda reflejada y cuáles absorben. O sea, los objetos, como les dije anteriormente, los objetos se los puede apreciar debido a dos efectos. Las ondas que son reflejadas y las ondas que son absorbidas. Las ondas ultravioletas. Las ondas ultravioletas tienen longitudes de onda incluso más cortas que la luz visible. Las ondas ultravioletas causan quemaduras solares y pueden producir cáncer en los organismos vivos. Los procesos de alta temperatura emiten rayos ultravioletas. Estos pueden detectarse en el universo desde cualquier estrella en el cielo. Detectar rayos ultravioletas ayuda a los astrónomos, por ejemplo, a aprender sobre la estructura de las galaxias. ¿Qué pasa? Aquí en este grafiquito que tenemos, digamos, el Sol que nos bombardea con ondas electromagnéticas, pero las ondas electromagnéticas han sido clasificadas en tres tipos. Las tipo A, que pasan la zona de ozono y son absorbidas al 5% en la corteza terrestre. Las de tipo B, que son absorbidas absorbidas por la capa ozono, así como las ondas ultravioletas tipo C. Entonces, y ahora veremos los rayos X. Son ondas de mucha energía con longitud de onda entre 0,3 y 3 nanómetros, 0,03 y 3 nanómetros, no mucho más grandes que un átomo. Los rayos X son emitidos por fuentes a temperaturas muy altas, como la corona solar, que está mucho más caliente que la superficie del Sol. Las fuentes naturales de rayos X incluyen fenómenos cósmicos de enorme energía como los pulsares, las supernovas y los agujeros negros. Los rayos X se usan comúnmente en la tecnología de imágenes para visualizar las estructuras óseas del cuerpo. O sea, a muchos ya nos han sacado alguna vez una radiografía, ¿no? Ya sea por algún problema en los huesos, ¿no? Normalmente en la medicina se usan los rayos X para sacar radiografía. Y en lo que habla de los fenómenos naturales, los pulsares se refieren a lo que una estrella, o sea, son las ráfagas que una estrella emite, radiación muy intensa en intervalos cortos y regulares. O sea, esos son los pulsares, son como si, por eso es que vemos que las estrellas titilan, ¿no es cierto? Cuando se mira al firmamento en la noche, las estrellas, los planetas no pestañean, vamos a hablar en otros términos más comunes, pero las estrellas sí, es debido a los pulsares. Los rayos gamma son las ondas electromagnéticas de mayor frecuencia y son emitidos solo por objetos cósmicos más energéticos como los pulsares, las estrellas de neutrones, las supernovas y los agujeros negros. Las fuentes terrestres incluyen los relámpagos,
las explosiones nucleares y la fisión radiactiva. Esta fisión radiactiva no es que esté mal escrito, no es fusión, es fisión, quiere decir cuando el átomo se lo divide se divide el núcleo del átomo en núcleos más pequeños, más livianos, como se llamaría en física. Las longitudes de onda de los rayos gamma se miden en niveles subatómicos y pueden de hecho pasar por los espacios vacíos de un átomo. Los rayos gamma pueden destruir las células vivas, pero afortunadamente la atmósfera terrestre absorbe cualquier radiación gamma que alcanza el planeta. Hoy entramos en un campo ya que es de mucho interés de muchas áreas y en nuestro caso como ingenieros en la parte de telecomunicaciones nos debe interesar. Se habla mucho de la contaminación electromagnética. El concepto de contaminación electromagnética, también conocida como electropolución, se refiere a la presunta existencia de una exposición excesiva a las radiaciones del espectro electromagnético o campos electromagnéticos, generadas por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana. Se emplea el término contaminación, puesto que se sospecha que ciertos campos electromagnéticos podrían ser para las especies vivas un factor de perturbación, pudiendo afectar a su salud o hábitos reproductivos. Estas cuestiones son objeto de polémica social y mediática, y también de intenso estudio académico, sin que hasta la fecha haya sido probada científicamente la existencia de efectos adversos. Yo le comento como anécdota personal, cuando comenzamos, yo trabajaba en Entel al final de los 90 y comenzamos a instalar las primeras radiobases en Santa Cruz. Y fuimos a instalar una radiobase cerca del aeropuerto El Trompillo. Y frente a al terreno que había comprado la empresa de telecomunicaciones, había una plaza y al otro lado había un colegio. Entonces, una noche, todos los padres de familia, o la mayoría, bueno, primero solicitaron una reunión y nos hicieron correr y cerraron el local y presentaron todo, no dejaban entrar porque decían que la radio base los iba a dejar sordos a los niños, los iba a dejar ciegos, que las mujeres iban a quedar estériles, los hombres también, o sea que todo sin ningún estudio previo, sin tener conocimiento sobre el tema. Pero por eso es que dice, me pregunta José Cuesta, las antenas grandes, ¿a cuánta frecuencia tiene o no, o sea, en realidad el tamaño de la antena no significa la frecuencia la da el emisor. La antena solamente es la antena solamente es un medio para propagar la señal que viene de la potencia del equipo transmisor. O sea, la antena puede soportar la frecuencia que se le aplique, dependiendo de la aplicación de la antena. Entonces, para terminar el temita de la contaminación electromagnética, muchas veces, y como se dice aquí, que es una polémica mediática, muchas veces el comentario de una persona que no tiene los conocimientos adecuados provoca que la gente quiera tomar medidas que pueden perjudicar el trabajo de nosotros como ingenieros en telecomunicaciones. Algunos campos electromagnéticos a intensidades muy elevadas pueden presentar efectos nocivos comprobados, fundamentalmente por el efecto térmico que pueden causar, como por ejemplo el campo electromagnético en el interior de un horno de microondas. Claro, si usted mete la mano al horno de microondas funcionando, se va a quemar 100% que le va a causar un daño muy fuerte a la mano, porque la frecuencia es muy altísima. Lo mismo que si una persona se coloca en el centro de una parábola, de una antena parabólica grande, como la que hay en La Guardia, bueno, desde las antenas que son para transmisión, no de recepción, no las receptoras, sino las que transmiten, los hub, obviamente ahí los hombres quedan automáticamente, le afecta a su sistema productivo, quedan estériles, y las mujeres también. Entonces, por causa de la frecuencia alta. Sin embargo, continuando, la Organización Mundial de la Salud estima que a los niveles promedios de intensidad a los que se somete un adulto en los países desarrollados, no existen efectos adversos para la salud.
Igualmente, la Organización Mundial de la Salud considera probado que no existe correlación entre los altos niveles del campo electromagnético y los síntomas de la denominada hipersensibilidad electromagnética, cuyas causas aún no se conocen. Un aspecto polémico refiere a los hipotéticos efectos nocivos que podrían producir a largo plazo las emisiones de radiación electromagnética. En algunos casos puntuales de supuesto aumento de la probabilidad de cáncer en personas que viven en zonas cercanas a torres de alta tensión, como así también la reciente preocupación sobre el uso de la telefonía celular y de las antenas celulares IO WiMAX han contribuido a despertar cierto grado de alarma social. Volvemos el origen de los campos electromagnéticos. Desde los tiempos muy antiguos, los seres vivos han estado expuestos a influencias electromagnéticas desde que existen. La luz del sol, los rayos cósmicos y otras radiaciones naturales de diferente naturaleza. El presunto problema, sin embargo, se achaca únicamente a los campos creados por la acción humana. O sea, todo lo que el humano crea, como obviamente ¿no? Las estaciones, las radiobases de celulares o las comunicaciones WiMAX, Wi-Fi, han sido creadas por el hombre. Pero la radiación siempre el ser humano ha estado expuesto, desde la época de las cavernas. Siempre ha habido exposición a los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos están presentes en todas las partes, aunque son invisibles en general a los humanos. Se producen campos eléctricos por la acumulación de cargas eléctricas en la atmósfera, asociadas a las tormentas con descarga eléctrica. El campo magnético terrestre hace que la aguja de una brújula se oriente en el eje norte-sur y lo usan algunas aves y peces para su orientación. Sin embargo, hacia principios del siglo XX, el control de la zona inferior, la radiofrecuencia del espectro electromagnético, propició el inicio de una actividad productiva sobre dicho fenómeno, en particular la transmisión de sonido por la radio e imagen, televisión. Entonces, se consiguió usar este medio natural como un transporte de sonido e imagen. En nuestro caso, que vemos la televisión. Además de las fuentes naturales, el espectro electromagnético también incluye campos generados por la acción humana. Por ejemplo, campos generados por fuentes de frecuencia extremadamente baja, tales como las líneas eléctricas, el cableado, los electrodomésticos, así como por fuentes de frecuencia más elevada, tales como las ondas de radio y de televisión, o más recientemente de teléfonos móviles y de sus antenas, los rayos X, y también los rayos X que se usan en la electromedicina, ¿no? Para diagnosticar fracturas de huesos y otras aplicaciones. Interacción de los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos contienen energía y esta puede ser transmitida a otros elementos que encuentren. La radiación electromagnética corresponde solamente al transporte de energía lumínica en forma de paquetes de fotones. La energía electromagnética se transmite a baja frecuencia en forma de incremento de la energía cinética media, o sea, el promedio de esta energía cinética de las partículas con las que interacciona, es decir, simplemente genera calor. Posibles efectos dañinos en la salud. Hay algunos argumentos en contra. Por ejemplo, un campo electromagnético no es un campo eléctrico ni es un campo magnético. Ningún estudio actual permite establecer no ionizante en la regulación respecto a la radiación electromagnética no ionizante se conoce como criterio térmico. ¿Qué es una radiación no ionizante? Quiere decir que es una partícula que no es capaz de arrancar electrones de la materia que ilumina, produciendo como mucho excitaciones electrónicas. O sea, no afecta en nada porque es solamente luz. El campo electromagnético tampoco actúa sobre las partículas de hierro de nuestro organismo. Todos tenemos partículas de hierro en el organismo. Por eso mucha gente dice que falta hierro, ¿no? Y le dan un tónico. Va al médico, este muchacho está pálido, está muy amarillo, le falta hierro, dicen, ¿no? Entonces le dan un jarabe dicen antiguamente que las abuelas hacían hervir una olla con clavos para que el muchacho tome y recupere la falta de hierro, ¿no? Entonces, los estudios que correlacionan la radiación electromagnética no ionizante con daños a la salud presentarían problemas metodológicos,
El principal problema de los estudios poblacionales suele ser la aparición de variables ocultas, como por ejemplo, que las personas que viven cerca de torres de alta tensión pueden ser personas de menor poder adquisitivo que vivan en peores condiciones de salud, higiene y educación. ¿Qué significa esto? Que las personas, ¿no?, que son ¿cómo se llama?, en situación de calle, que no se alimentan bien, no tienen higiene y otras deficiencias más de vida, pero viven debajo de una torre. Y si se mueren, le echan la culpa a la torre. Piensan que es por la onda electromagnética que le ha causado la muerte. Pero no es así, es porque sus condiciones salubres son muy inferiores a las normales, ¿no? Otra cosa, falta establecer los mecanismos causales por el cual la radiación electromagnética no ionizante afecta a los seres vivos. Se señala que este tipo de radiación no interactúa con la materia, solo a través de los ya mencionados efectos térmicos. Los seres humanos hemos estado desde siempre expuestos a la radiación y radiación solar, lo que incluye irradiación en gran parte del espectro electromagnético. Lo aseguró la Organización Mundial de la Salud después de que se iniciara en 1996 un proyecto de investigación multidisciplinar. Fíjense, más o menos cuando comenzó a popularizarse y a masificarse el uso de los teléfonos celulares, más o menos fue por esa época en Finlandia, que se descubrieron. Entonces ya la Organización de la Salud se preocupó con esto, qué es lo que podía causar el uso de estos dispositivos personales. Entonces se hizo un estudio y se llamó un proyecto internacional STEM. En los últimos años se han publicado cerca de 25.000 artículos sobre efectos biológicos y aplicaciones médicas de la radiación no ionizante. Y se ha concluido que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad no produce ninguna consecuencia negativa para la salud. Actualmente se están llevando a cabo nuevos estudios para ver si existe alguna otra relación de causa-efecto entre los campos electromagnéticos y el cáncer, aunque tampoco se ha descubierto que la exposición a niveles bajos de campos de radiofrecuencia genera efectos perjudiciales. La preocupación social ha llevado a ampliar las investigaciones para conocer si pueden generar otros problemas de salud menos evidentes. Y bien es cierto que desde siempre hemos estado expuestos a la radiación electromagnética, nunca antes en la historia de la humanidad el fenómeno ha sido tan masivo, tanto en fuentes de emisión, líneas eléctricas, celulares, antenas de telefonía, antenas de WiMAX, Wi-Fi, entre otros artefactos, como en duración, ¿no? Entonces, la aplicación y la duración. Los estudios que menosprecian los efectos dañinos de la contaminación electromagnética no considerarían los efectos a la exposición a largo plazo, la interacción de múltiples y diversas fuentes de emisión. Además, consideran criterios parciales, por ejemplo, el térmico, y no consideran efectos relevantes, por ejemplo, la interacción del magnetismo con el sistema inmune. O sea, no se han hecho todavía. Hay mucho por investigar. Van a aparecer varios premios Nobel en física y en otras aplicaciones estudiando el efecto de la interacción electromagnética con el ser humano. Efecto de los dispositivos electrónicos. La radiación electromagnética artificial ha aumentado paulatinamente con el desarrollo de nuestra tecnología y se encuentra alrededor de las líneas de energía, herramientas de electricidad, electrodomésticos, y se extiende a varios centímetros, incluso a metros de su ubicación. La contaminación electromagnética también es responsable de la interferencia electromagnética entre dispositivos. O sea, fíjense, ya también esa interferencia electromagnética provoca, ¿por qué? Un ejemplo clásico, ¿por qué en los aviones hasta ahora siguen prohibiendo el uso de, por favor, si se corta, se vuelven a reconectar? Por ejemplo, en los aviones le prohíben a usted usar tablet o teléfonos celulares a la hora del despegue y del aterrizaje. Justamente por esa sospecha de que un teléfono puede interferir en los mecanismos del avión, ya sea para aterrizar o despegar, y el avión puede tener un percance. Pero es solamente una sospecha, nunca ni un avión se ha caído porque alguna persona estaba utilizando, digamos, su teléfono celular dentro del avión. Pero es solamente la sospecha, ¿no? Y para evitar accidentes, es por eso que es prohibido usar. No hay forma que confundir radiación electromagnética con otro tipo de fuerzas o campos. La radiación electromagnética es eléctricamente neutra, no transporta cargas y está formada por un paquete de una partícula fundamental llamada fotón, o sea, es luz.
Las líneas de alta tensión son el mejor método de transmisión de energía eléctrica sin pérdida. Es decir, cuanto mayor sea la diferencia potencial en la transmisión, menor pérdida por radiación tendrá la línea. La energía transportada obedece a la fórmula E igual a B por I por T. Es decir, para transportar cierta energía por unidad de tiempo, podemos optar por transportarla aumentando su voltaje o bien la intensidad de la corriente. La eficacia del transporte de alta tensión queda de manifiesto tanto en la ley de Joule como en la ley de Ampere. Por eso que les hablaba antes, ¿no? Muchos alumnos se inscriben a la materia de teoría de televisión digital y no se recuerdan, o si la han leído alguna vez, la ley de Joule, la ley de Ampere, no saben para qué sirve o cómo se la aplica, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a hacer que televisión ya tenga un prerequisito de física para que el alumno esté un poco más capacitado para poder encarar la materia. La primera dice que la pérdida de energía de un conductor depende del color de la intensidad. La segunda dice que la pérdida de energía por radiación depende exclusivamente de la intensidad que atraviesa una sección del conductor y no de su voltaje. Ahora les traigo aquí las principales fuentes de exposición a la contaminación electromagnética. El informe presentado por la Asociación Mundial de Investigación sobre el Cáncer, en el que califica de intolerable la manipulación informativa hacia los ciudadanos, señala estas como principales fuentes de contaminación electromagnética: los centros de transformación, o sea, donde están los transformadores, las subestaciones eléctricas, las líneas de alta tensión, antenas de telefonía, radares, Wi-Fi, WiMAX, WLAN, las redes locales inalámbricas, el Bluetooth. O sea que fíjense, nosotros estamos invadidos en este momento para poder tener esta clase. Muchos están con el Wi-Fi o están con el WiMAX o el Bluetooth o la WLAN aquí a su lado, cerca, a menos de 40 centímetros de su cabeza. Entonces, quiere decir que la contaminación electromagnética existe, pero hasta el momento no se ha comprobado que pueda afectar al ser humano. Ahora sí se han hecho estudios, ¿no?, por la radiación electromagnética y las plantas. Las plantas presentes en las ciudades sufren los efectos de las radiaciones de las comunicaciones sin hilo, o de comunicaciones inalámbricas, y la telefonía móvil. Según se desprende de un estudio europeo, la radiación de las redes Wi-Fi es perjudicial para los árboles, causando variaciones significativas en su crecimiento, así como la producción de fisuras en su corteza. Según el estudio recientemente llevado a cabo en los Países Bajos, en Europa, por la Universidad de Wageningen, en la ciudad de Alphen, donde se realizó el estudio, se comprobó que los árboles presentaban anomalías inexplicables que no podían atribuirse ni a virus ni a infecciones bacterianas. Y lo único que le pueden acusar es a lo que hay diferente, ¿no? Las ondas, las ondas electromagnéticas producidas por las comunicaciones inalámbricas. Por otro lado, en la ciudad de Skunda, en Letonia, la presencia de un radar que dejó de ser operativo tras la finalización de la Guerra Fría fue el motivo para iniciar un estudio sobre los efectos ambientales. El equipo de investigadores encontró efectos en todos los lugares que observó, incluso a niveles muy bajos de exposición. Se notaban anillos de crecimiento más pequeños en los árboles, envejecimiento prematuro de las agujas de los pinos. Los pinos, en Europa, donde hace frío, los pinos es una planta muy común, y los pinos no tienen hojas, sino tienen una, pues se llaman agujas de los pinos. Las agujas vienen a ser las hojitas de los pinos, ¿no? Y por otro lado, el experimento realizado en Colorado, en Estados Unidos, ha mostrado la muerte de las plantas y su declive a partir del 2004. Se colocaban plantas dentro de una jaula de Faraday. La jaula de Faraday es una jaula metálica que protege la entrada de campos electromagnéticos para proteger de radiaciones, presentando estas hojas sanas y abundantes. O sea, todas las plantas que estaban dentro de la jaula de Faraday presentaban hojas sanas y abundantes a lo largo de todas las ramas. Y las plantas que no fueron protegidas con esta jaula de Faraday, no fueron protegidas de la radiación, sufrieron daños y retraso en el crecimiento. O sea que sí, se ha comprobado que le afecta. Por otro lado, la contaminación electromagnética y los animales. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios sobre los efectos biológicos de los campos electromagnéticos en animales se han realizado en laboratorio, y son raros los estudios en especies silvestres. O sea, todos los estudios han sido en laboratorio. Nunca se ha hecho en áreas abiertas.
El principal método de interacción de los campos magnéticos con los seres vivos es la magnetoorientación. Esto consiste en que las moléculas y átomos, tanto de materiales diamagnéticos como paramagnéticos, en presencia de un campo magnético, experimentan una fuerza que tiende a orientarlos en una configuración que minimiza la energía libre. Para los que no saben, esta clase hoy es muy importante, muy informativa. Los materiales diamagnéticos son los que repelen los campos magnéticos, y los materiales paramagnéticos son los que hacen que el efecto magnético desaparezca, lo bloquea, ¿no? Entonces, los organismos se desarrollan y evolucionan en presencia del campo magnético terrestre, y por lo tanto puede existir una ventaja evolutiva en poder detectar dicho campo, ya que puede utilizarse, por ejemplo, para la orientación. Así no debería ser sorprendente la existencia de muchas especies capaces de orientarse operando el campo magnético terrestre. Se ha observado que durante los periodos de inversiones magnéticas han ocurrido extinciones en masa, especializaciones en animales. Las razones pueden ser múltiples, pero una de ellas puede ser la pérdida de referencias en animales que son capaces de detectar el campo magnético terrestre. ¿Qué significan los periodos de inversión? La última vez que la Tierra cambió el polo norte por el polo sur fue hace 720.000 años. Entonces, la Tierra ya ha cambiado. Se ha podido estudiar que ya ha sufrido 3 cambios. El polo norte se volvió polo sur. Y todavía nos falta mucho tiempo para el próximo cambio, pero sí, se ha podido detectar que han venido las épocas donde han desaparecido mucha extinción en masa, ¿no? Por otro lado, se han observado estos efectos en los campos magnéticos en el comportamiento de una amplia variedad de organismos. Y estos seres tienen la posibilidad de detectar el campo magnético terrestre y usar esta capacidad para orientarse. Algunos animales acuáticos son capaces de utilizar el campo magnético para orientarse: el tiburón, la mantarraya y algunas aves. Y también, si ustedes alguna vez tienen una oportunidad de ver donde hay criaderos de peces, a cierta hora o en cierto día del mes, no sé si es cuando día de la luna llena, así que los peces nadan en sentido antihorario abajo, y eso es debido a la orientación con el campo magnético de la Tierra. Bueno, los organismos animales utilizan corriente eléctrica para desarrollar sus funciones vitales. Así, esta circula por los nervios para dar estímulo a los músculos, obedeciendo una orden cerebral. Pruebas como el electroencefalograma o el electrocardiograma se basan en el registro de la actividad eléctrica del cerebro o del corazón, para detectar si existen irregularidades en su funcionamiento. Las ondas utilizadas por los teléfonos móviles son de la misma frecuencia que las ondas cerebrales alfa, por lo que aunque la intensidad sea muy baja, el cerebro está especialmente sensibilizado a esta frecuencia, produciendo desorden a nivel reproductivo y de orientación. Bueno, se está cortando ya, pero con esta partecita terminamos la presentación, y por favor se reconectan para que continuemos con la presentación.